ponen celosos. Bueno, como les mencionaba, ya espero que hayan invitado a sus amigos. Vamos a empezar ya a hablar sobre el tema. Recuerden, vamos a empezar con el tema de la diabetes, pero suspendemos el tema de la diabetes cuando ustedes, alguno de ustedes, entre a preguntar sobre un problema de salud, porque hoy es noche de valientes, es noche de responder sus problemas. No hay enfermedad incurable, ¿sí? Nomás les recuerdo que generalmente cuando una persona me pide una asesoría regularmente con tiempo, preparo un material más que nada para estar ya listo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a usar el tema, hay unas cosas que ya me las sé de memoria, otras que tengo que consultar un poco, pero al final de cuentas aquí mismo aprendemos, ¿no? Yo soy de mente analítica, no soy de mente fotográfica, pero tenemos el material ahí a la mano. Y así es, ¿no? Entonces, así empezamos. Bien, y ah, los calambres, Patricia, pues métete la línea, métete el canal, no te preocupes. Y si quieres pregunta, ok. Miren, los calambres hablamos de los músculos, ¿sí? Generalmente el calambre en el músculo es como la epicrisis. Ya cuando uno, ya el cuerpo, el músculo quedó tenso y luego ya viene el proceso de sanación, es el calambre. De un músculo en particular. Más general, podría ser un ataque epiléptico, o sea, más retenido, pero generalmente cuando hablamos de un músculo otro sentimos como calambre o tensión, ¿no? Pero ya estamos hablando de la crisis curativa. Muchas veces cuando hacemos esfuerzo de más, el músculo trabajó, se agotó, porque podemos hablar de traumatismo, y digamos que en el deporte, en nuestro cuerpo, nuestros músculos es tira floja, pero tiene una capacidad y la capacidad la tiene de acuerdo a la persona. El que se entrena más, como hablamos la última vez, que el ejercicio, que decía el ejercicio, sin la falta de ejercicio no quiere decir que la falta de ejercicio sea la causa de enfermedades, no, pero como ayuda, porque eso te da capacidad. Entre más capacidad tengas, entre más ejercicio hagas, tu cuerpo se hace más resistente y tienes una mayor capacidad. Entre la persona que menos ejercicio hace, tiene menos capacidad, tiene menos resistencia y por lo tanto sufre eso. Por ejemplo, yo fui futbolista en mi tiempo y antes me echaba 2, 3 partidos al día y luego estaba buscando una cascarita para echármela ahí, ¿no? Ok. Y rendía muy bien, ¿sí? Hoy juego 15 minutos en un partido y necesito 15 días para recuperarme. Ya no, ya no es lo mismo, o sea, ya no tengo la misma actividad. Entonces, para mí sería muy común que ese exceso me darían calambres, me darían así como, ay, 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 y al rato anduviera como que apenas puedo levantar las piernas, ¿sí? La fatiga del músculo. Entonces, generalmente el calambre pues, viene en el momento del descanso, en la fase vagatónica del músculo. Ajá, entonces así, Olivia. Olivia, una persona que ha tenido muchos años con diabetes y tiene severa retención de líquidos en las piernas y los pies, ¿la retención es por la diabetes o es un conflicto de abandono? Es un conflicto separado, ¿ok? O sea, tú puedes tener diabetes toda tu vida y no tener problemas con lo que es, en este caso estamos hablando del riñón, de los tubos colectores. Eh, Cuando sentimos, ya sea de abandono existencial, de refugiado, en mi caso me gusta llamarle el sentirme fuera del agua, incluso en el pasado, cuando hablamos del Alzheimer, porque ahí, por eso digo que vean siempre los otros programas que han estado. Cuando hablamos de lo que era el Alzheimer, hablamos que eran dos conflictos simultáneos de túbulos colectores, entraban en constelación, y precisamente es sentirme abandonado, sentirme fuera del agua, y el remedio que vi ahí es el remedio que le funcionaría también a una persona que tiene problemas de retención de líquidos. Y ese es independiente
del problema de la diabetes, ¿sí? Entonces, pero qué bueno que preguntas. Súmate aquí a la transmisión, Olivia, pregúntanos directamente, porque sería interesante. Esa es la idea. Me encantó el programa pasado porque entraron dos personas, hicieron sus preguntas. Eso es lo que yo quiero que la gente vea, que se puede entrar aquí al programa y puede preguntar sus problemas de salud, ¿entienden? Y de esa manera, pues poderlo contestar sin mayor inconveniente. Entonces, el que está en el vivo en YouTube, ahí les pongo lo que es el link para que se sumen, le dan clic ahí en el link y los manda acá a la sala en vivo, ya los acepto yo, y lo único que les pido es que pongan su cámara y su audio, para que de esa manera poderlos ver y poderles ayudar con su problema X. Que andan mis perritos ahí ladrando. Como les digo, el Soledad no quiere trabajar, me lo deja todo a mí. Ok, entonces vamos a hablar, si no hay más preguntas, vamos a entrar a lo que es la diabetes. Primero, vamos a quitar unos mitos, ok, ya desde ahorita. La diabetes no es hereditaria, ok. Si tu papá, tu mamá tienen diabetes, no significa que tú vas a tener diabetes. Ya desde ahorita, quítatelo de la memoria. Es más, no existen enfermedades hereditarias en la nueva medicina germánica. En la medicina clásica o en la otra, como no entienden cuál es la razón, la manera más fácil de quitarse es decir que es hereditario. Sí, en la nueva medicina germánica sabemos que no es así. Conocemos la causa real y sabemos el por qué sucede. El hecho de que si fuera hereditario, digamos, somos 5 de familia, entonces a todos nos daría la diabetes, a los 5, ¿sí? Pero no a todos, ¿sí? Bueno, a lo mejor en algunos casos sí, pero a veces que le da a uno, a dos, ¿sí? Y, es hereditario. No, 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 perdónenme, pero no, ¿sí? Ah, muchas veces, generalmente padecemos el mismo tipo de problema y compartimos, pero en sí el cuerpo tiene capacidad de producir la diabetes, pero vamos a entender que tiene un propósito, un porqué. Cuando logremos entender eso, van a ver cómo se nos van a quitar muchas cosas y vamos a ir dejando el medicamento por ahí y así en general. ¿Ok? Entonces, el primer mito que vamos a tumbar, la diabetes no es hereditaria. ¿Ok? Mi agüita. Mm. Incluso, esta es mi tacita, que por un lado le ponemos las propiedades, el agua desinflama, desintoxica. Por otro lado, tenemos cómo se hace la mezcla isotónica, ¿no? Ya después pues las pondré a la venta más adelante, ¿ok? Entonces, para aquel que no se ha suscrito a mi canal, dése de alta para que siempre se le avise cuando esté un programa en vivo. O incluso cuando suba videos, porque también subo videos. Suscríbase, también me ayudan mucho a mí para que logremos llegar a los 1000, que necesitamos llegar a los 1000. ¿Mm? Sí, yo sí, así que me va a tener seguido por acá. Ok, claro, de eso se trata, de eso se trata, Patricia, de tenerlos aquí y que inviten a la gente para que vaya creciendo, ¿no? Ok, entonces, le decía, primero es quitarnos la idea de que es así. Ahora, muchos por ahí dicen, ay, mi tío tiene diabetes después de que le dieron un susto. Por ahí viene. Otros dicen, no, pues es que tuvo un gran coraje y desde ahí tiene la diabetes. Por ahí viene. O sea, aquí ya vamos a abordar por qué sucede, ¿no? Pero no significa que deberíamos estar así todo el tiempo, ¿ok? Entonces,
mientras le estamos dando tiempo para que llegue más gente y se sume a la pregunta. Ahora, miren, nosotros en nuestro cuerpo tenemos energía, ¿sí? Digamos, para simplemente respirar, simplemente si estuviéramos sin hacer nada, nomás respirando, nuestro cuerpo consumiría cerca de 1200 calorías, simplemente respirar, ¿ok? Pero hacemos ejercicio, trabajamos, etcétera, etcétera, y por lo tanto necesitamos más energía. Entonces, y pues tenemos varias maneras, algunas de obtener esa energía. Una es el alimento, que es el combustible, y pues el alimento genera energía, el cuerpo lo aprovecha, lo que no lo desecha, tanto en la popó como en la orina, ¿ok? Si hay mucho azúcar, lo saca en la orina, en una persona sana, que no ha tenido problemas todavía, que no se ha programado un programa biológico de emergencia de la diabetes, aunque tú comieras mucho azúcar, la sacarías por la orina, ¿ok? Parte del proceso, el cuerpo no la está ocupando, se deshace de ella. Tu cuerpo produce insulina en forma natural, ¿ok? Entonces, ¿qué es el azúcar lo que nos produce la diabetes? No, no es el azúcar. ¿Qué es la harina? No, no es la harina. Pero si ya tienes diabetes, entonces debería seguir comiendo azúcar. Yo te recomendaría que no. Si ya está el programa biológico, el azúcar es un estimulante, igual que el café y otras cosas. Hay que evitar estimulantes y ahorita vamos a ir para allá. Ah, Eric Torreros, hola Carlos, ¿qué puedo hacer si tengo el problema de ir muy seguido a orinar cada 2 o 3 horas? Pues primero que nada, ir al baño. Ok. Luego, primero hay que saber si estamos hablando de la diabetes, si estamos hablando de algún otro problema. Por eso te invito, Eric, que te sumes aquí y me puede hacerte una serie de preguntas para definir exactamente qué es. Necesitaríamos saber, digamos, cómo es la orina y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así es que cuando yo estoy leyendo los mensajes que ponen en el chat, trato de responder, pero a veces es muy escasa información como para poder dar una respuesta más certera. Por eso les menciono que es más importante que se sume a la transmisión, más que nada para poderle hacerle algunas preguntas X, o sea, hacerle un abordaje ya directo a la persona, ¿no? Y que se ahorre pues lo que es una consulta, ¿sí? Y que pueda tener un abordaje directamente. Y en caso de que sea diabetes, pues de una vez aquí mismo vamos y descubrimos cuál fue la causa que lo originó la diabetes. O sea, por eso les digo, se aproveche. Debemos, no nomás es, tengo diabetes, mira qué bonito, qué chulo, ajá, deja de comer esto, comer eso. No, no, no. Tenemos que conocer cuál es la causa. Porque al final de cuentas queremos resolverlo. Y ahora, entre más corto esté la que se le hayan descubierto de la diabetes, más reciente está el conflicto y es más fácil de ubicarlo. A veces que la persona ya tiene 10, 15 años y cuando tratamos de abordar, hay algunos que sí se logran recordar porque fue muy intenso y hay otros que ya no. Entonces, bueno, buscamos simplemente la estrategia de que se mantenga, que la mantenga controlada, ¿no? Pero entre más en corto esté, la persona todavía recuerda muy bien y es cuando ya haces bien el abordaje. Ujú. Patricia Galvez Lozo es como la sarna, falta amor a la mamá. A ver, es que por eso les digo, la pregunta no me queda clara. O sea, ¿me estás preguntando sobre lo que es la diabetes o me estás preguntando sobre lo que es la sarna? Ujú. O sea, no está muy clara la pregunta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos? Sí, es más fácil llegar a un abordaje ya entre más corto, porque miren, la diabetes, mientras estás en el conflicto, tienes diabetes, tienes diabetes.
Si se resuelve, adiós a la diabetes, ¿entiendes? Nomás que hay que ver que todavía viene un pico y eso se le explica a la persona para que no se asuste, ¿sí? Y lo comprenda perfectamente y sepa qué hacer. Y a una vez que ya está, mira, de repente, tranquilo, ya podrás comer tus carnes, tus verduras, tus panecitos, tu azúcar y ya no va a haber problema. Ajá, porque tu cuerpo ya se va a encargar de volver a la normalidad. Pero si no, entonces sí estarías que teniendo que controlar algunas cosas. Ahora recuerden que si una vez ya tú decidiste aprovechar de una vez y hacer una dieta, bueno, está bien, no hay problema, sí, excelente, pero recuerden, para las personas que aquellas que dicen, no, yo no como gluten, yo no como azúcar, yo como la mejor comida, yo hago deportes, a mí no me va a pegar diabetes, pues les tengo una mala noticia. Eso no provoca la diabetes. Así que si sufres un shock biológico altamente dramático vivido en soledad, de un conflicto de resistencia o un conflicto de miedo, repugnancia, te va a dar diabetes. Así comas lo más saludable, así hagas deporte. Claro, comer saludable y hacer deporte te va a ayudar a mantener controlado, pero habrá detonado ese conflicto y entonces va a ser más importante encontrarlo, porque aunque comas pura lechuguita, tus niveles van a estar un poco altos, ¿sí? Porque el cuerpo así lo va a pedir, así te lo va a exigir, necesita que esté disponible. O sea, recuerden, todo tiene un porqué, ¿ok? Ahora miren, vamos a la parte didáctica. Mientras le digo, tocamos el tema de la diabetes, en lo que se suma un valiente y empezamos a platicar de su caso. No tiene que ser de diabetes, puede ser de cualquier enfermedad, ¿ok? El hecho de que abordemos un tema es simplemente para tener un tema de qué hablar y no queden esos huecos ahí en la transmisión. Pero Noche Valientes es que usted, el que está ahí en vivo por YouTube, se nos pueda sumar, por eso ponemos el link, para que ya aquí, ya sumado, ajá, y la persona ya haga sus preguntas directamente y exponemos su caso, o sea, no hablar en generalidades, no, ahora sí, de eso, ¿cuál fue tu problema? Y de repente empezamos, porque miren, muchas veces cuando dice una persona, es algo así, y de repente dice, ah, yo tuve este problema, sí, sí, pero dices, no, no estamos hablando en los tiempos, o sea, empezamos a descartar hasta que centramos el día y el momento y la persona se queda, ah, caray, sí, me ocurrió eso en ese tiempo. Bueno, ya lo encontramos, ahora vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Por eso es importante, aunque aquí se hable de generalidades, es importante poder aterrizarlo con la persona para que de esa manera ya pueda saber por dónde viene el problema. ¿Ok? Entonces vamos a manejar un poquito de literatura. Vamos a ver acá. Conflictos de azúcar. Vamos a compartir pantalla. Ok. Compartimos pantalla un segundito. Ok. Espero que ahora sí, esperemos que así se esté viendo. Es las células del azúcar, ¿no? En la parte beta de los islotes. Aquí vamos a hablar, en este caso hablamos de la hiperglucemia, porque hay hiperglucemia y hay hipoglucemia, y muchas veces andamos brincando de una a otra y muchas veces por el medicamento. Pero aquí vamos a ver un poquito de literatura, así como te la ponen aquí en esta parte del cerebro, es como en esta área de acá, aquí como por el centro, aquí así, es la hiperglucemia. Haz de cuenta que el cerebro entra así la mitad del cerebro es el lado derecho y la mitad del cerebro del lado izquierdo. Ok, del lado derecho sería lo que es hiperglucemia. Ok, generalmente de aquí para acá. Ok, constante nivel alto de azúcar o diabetes mellitus tipo 1 o 2. Y te voy a decir aquí, MS significa en la medicina clásica, según
la medicina clásica, ¿ok? La hormona, la hormona insulina reduce el nivel de azúcar en sangre y abre las puertas hacia los músculos. O sea, manda el azúcar para que estén disponibles directamente en los músculos, porque se tiene que enfrentar. O sea, los pone para eso. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Con ese SBC que es un, ay, se me va la descripción, pero es un sistema biológico sensato que tiene la naturaleza para, en este caso, tener el azúcar disponible. Se reduce constantemente la producción de insulina en las células betas de los islotes, de manera que se incrementa el nivel de azúcar. O sea, acuérdense que la insulina se encarga de eliminar el exceso del azúcar. Entonces, cuando se activa este programa, el islote deja de producir insulina para que haya más azúcar disponible, porque la va a ocupar ahora, ¿sí? Y te voy a explicar por qué la va a ocupar. Entonces, deja de producir insulina para que esté disponible. No obstante, hay un reducido nivel de azúcar en los músculos por el bajo nivel de insulina. En caso alto de nivel de azúcar, este se expulsa también a través de la orina. Por eso cuando tenemos el azúcar alta, vamos muchas veces al baño porque el cuerpo quiere deshacerse de esa cantidad de azúcar en exceso. Ok. De ahí el nombre de diabetes mellitus, o sea, exceso de orina con sabor a miel. Es una orina que es dulce. Ah, Carlos, voy a probar la orina. Puede que te la tomes. Hay una terapia que se llama urinoterapia y nadie se ha muerto por eso. ¿Ok? Así que hay gente que la bebe. ¿Ah? Y cuando tiene sabor, yo no la he probado. ¿Ok? Tendría un sabor dulzona. Y es porque estás sacando el exceso de azúcar en la orina. ¿Ok? Um, las células beta de los isletes está controlada por la corteza cerebral derecha, o sea, del lado masculino. ¿Ok? Miren, la belleza de esto es que normalmente el cuerpo, casi todos los conflictos que hace en lo que es la corteza cerebral, a veces hace úlcera y otras veces hace parálisis de función. En este caso, haría una parálisis de función, o sea, deja de producir insulina, pero en sí el páncreas no lo afecta, ni hace úlcera ni hace proliferación. Entonces, cuando el conflicto se va a resolver, simplemente va a empezar a trabajar normal y no vamos a tener inflamación, ni el cuerpo va a tener que hacer algo para reparar, no, nomás va a empezar a producir otra vez insulina en forma normal. No así en el cerebro, ¿ok? Porque en el cerebro sí hay ese impacto. Ahí ya psique, cerebro, órgano. En el órgano hubo parálisis de función, o sea, dejó de producir a nivel cerebro, impacta ya ese programa de emergencia que nos está diciendo necesitamos más azúcar. A nivel psique es un conflicto aquí viene para que lo veamos. ¿Cuál es el conflicto? Un conflicto de resistencia. Me resisto a oponerse a alguien o a algo, rechazar algo o a alguien, o bien un conflicto de miedo de repugnancia, sujeto a la lateralidad, situación normal y conflictos previos. Lo vamos a ver más abajo, que es el miedo de repugnancia sería lo que es hipoglucemia, ¿ok? Ok, bien, aquí te pone algunos ejemplos, yo te voy a dar otros. Explicación, es una reacción masculina ante problemas de resistirse. Generalmente una mujer ante un miedo tiende a correr. Generalmente los hombres tendemos a afrontar, a pelear, sí, a dar la cara. O sea, por eso es una reacción masculina. No significa que todas las mujeres van a correr, no. Hay mujeres que tienen esa reacción masculina, enfrenta, y no quiere decir que es hombre.
Es como decimos, un hombre, bueno, no un hombre, la reacción tipo masculina, la que trabaja del lado derecho del cerebro, por eso se habla que el lado derecho del cerebro es el masculino y del lado izquierdo el femenino. Actuaría enfrentándose, el otro sería más como huir, nos alejamos, ¿no? Que muchas veces es lo inteligente, pero de acuerdo al programa que se active, va a ser lo necesario. Ok, entonces aquí hablamos. um, Alguien se siente obligado o forzado a hacer algo. "Ah, no lo quiero", y ahí estás reteniendo y como no te enfrentas, el azúcar ahí está en los músculos. Oye, estos mosquitos, estoy en nota de mosquitos, lamentablemente, porque si pongo el aire con y no quiero que esté así. Ok. Ah, Se me ponen esos pelos de punta, o sea, estoy así, enojado, asustado. Se tiene que hacer algo que no se desea hacer, o sea, ir a la guardería o a la escuela. Bueno, esto más bien debería estar en el lote de la hiperglucemia, pero vamos a ver más bien estos ejemplos. Al final de la carrera política de Benito Coxi, este es un ejemplo ya real del programa que ellos vieron, en este caso el paciente se llamaba Benito Coxi. Antiguo presidente italiano, se presentan pruebas de sus relaciones personales con la mafia. Este se ve expuesto a todos los ataques inimaginables y obligado por ello a dar explicaciones. Un conflicto de resistencia. Me resisto a tener que hacer explicaciones, pero ni modo las tengo que hacer. Okay. No poder, un conflicto de resistencia, no poder defenderse de las acusaciones. Cuando la presión aumenta, huye hacia Túnez. No obstante, allí tampoco consigue quedarse tranquilo porque tiene constantemente que justificarse en entrevistas. Conflicto activo pendiente, o sea, no se ha solucionado y como no se ha solucionado, sigue en esa etapa. Reducción de la producción de insulina, una subida de nivel del azúcar, que es la diabetes, por haber perdido su tierra natal. Sufre además, aquí viene la aparte de la diabetes, que fue un conflicto de resistencia, como él pues, se tuvo que huir, en este caso de Italia, tiene un conflicto por haber perdido su tierra natal, sufre además un conflicto de refugiado. ¿Se explico? Entonces, por eso se consideran dos conflictos independientes. Cuando hay retención de líquidos, se tiene que abordar por la retención de líquidos. Si la persona hubiera tenido diabetes y no hubiera tenido que huir de su casa, nunca hubiera tenido problemas de retención de líquidos, solamente hubiera tenido de la diabetes. ¿Ok? Mm, ok. La retención masiva de líquidos junto con la diabetes provocaron la muerte del político en el año 2000. Ok, miren, aquí déjenme poner, ok, como cuando estamos en la fase activa, en este caso de la diabetes, no hay inflamación. Es más, nunca va a haber inflamación acá en el páncreas porque no hubo daño. La del cerebro sí. La parte de acá, cuando se resuelva, se va a inflamar. ¿Entiendes? Se inflamaría esa parte de ahí. Y si hay un problema de retención de líquidos, esa inflamación sería tan exagerada que reventaría. Es lo que muchas veces le llaman un accidente cerebrovascular, ¿sí? O una trombosis cerebral, porque no lo dejó drenar. Regularmente cuando ya llega su momento clave, incluso eso podría ocurrir lo que es si fue muy intensa la diabetes, de tal manera que lograra que estuviera haciendo insulina, en el momento en que se resuelve el conflicto, la fase de sanación, déjenme ponerlos aquí, ok, vamos a compartir otra vez pantalla, ok. Miren, por ejemplo,
El ejemplo del presidente cuando se vio obligado a, y en este caso no pudo defenderse, se sintió así, no conflicto está en esta fase. Aquí el azúcar está alto. Mientras esté aquí, nunca va a haber inflamación. Mientras esté en el conflicto o mientras esté pendiente, mientras no se resuelva. ¿Ok? Digamos que ya la persona por fin ya, me vale. ¿Sabes qué? Ya, y simplemente da por terminado el conflicto de resistencia. ¿Ok? Entonces el cuerpo entra a nivel orgánico, no hubo cambio, así que empieza a trabajar otra vez a producir insulina en forma natural, no se va a sentir mal de acá, pero la parte del cerebro que estaba inflamada acá, digo que estaba aquí, ahora se va a inflamar, que es aquí. Y en un momento clave, que sería el punto de la epiclisis, que en algunos casos es el coma diabético, todo lo iba a sacar en una tremenda orinada. En una gran orinada iba a sacar el exceso de líquido. Pero si hay retención de líquidos, el riñón no va a dejar que esto ocurra. Entonces, y esta inflamación que pudo haber sido, digamos, como de aquí a aquí, ahora la inflamación va a ser como de acá hasta acá, ¿sí? O sea, va a ser mucho más exagerada y no le va a permitir drenar. Y eso es lo que lo hace muy peligroso. Es lo que se le llama síndrome de tubos colectores. El síndrome de tubos colectores, créanme, en la medicina clásica no tiene ni idea de cómo abordarlo. Y normalmente, a veces es fatal, y sobre todo si vas al hospital, peor todavía, ¿sí? No puedes entrar a un hospital cuando hay problemas de retención de líquido, porque te sientes más abandonado y se hace más fuerte la retención de líquidos. Ahora, muchas veces hay retención de líquidos ligera, a veces es muy notoria, se sienten en las piernas, y a veces que es muy intensa, que ya hasta las manos, el cuello está. Y eso, mientras solo sea el problema de retención de líquidos por sí solo, no te va a matar. Pero esa retención fuerte con otra, una gripa, esa gripa la va a convertir en neumonía. Con la garganta te va a ahorcar, el pulmón te va, sí, cualquier otra enfermedad en fase de sanación que sería inflamatoria, ahora se exageraría en forma tremenda, pero la de acá, la del cerebro, muy difícil que la pases, ¿entiendes? Por eso tenemos el método Martínez, que está dando muy buenos resultados. Y con el tema de retención de líquidos, para mí ya no existe ese problema. El problema de síndrome de colectores lo sacamos muy fácil con los baños de sal de mar. ¿Ok? Ahí están los videos, ahí se los voy a dejar pendiente, los videos en mi canal. Con eso ayudaría mucho, pero hay que hacer una asesoría para explicarte cómo vienen las cosas, pero el baño con sal es fundamental. Recuerda, viene a final, ya tengo que poner fecha, a finales del otro mes voy a ponerle fecha para dar un curso sobre el método Martínez, que me ha funcionado muy bien, excelentemente, casi en todos los casos, ¿no? Entonces, recuerden que en sí, el abordaje de la nueva medicina germánica nos ayuda a entender por dónde viene, pero el método Martínez nos ayuda tanto a recuperarnos con algún problema, como para descansar, como para deportes, como para sentirme más joven y muchas otras cosas más, ¿sí? Pero en caso de síndrome de los colectores, el método Martínez es de, de vida o muerte, ¿ok? Es que también no nomás es el baño, contempla otras cosas. ¿Ah? Por eso pienso generar ese estudio. Entonces, por eso es muy natural que la persona hubiera fallecido, tal vez no solo por la diabetes,
con cualquier programa biológico en fase de sanación, combinado con los tubos colectores, lo llevaban a la muerte, no precisamente el de la diabetes, porque él podía haber estado allá, pero haber tenido algún otro, no hubiera sobrevivido. En sí, el que lo hace peligroso es la retención. Ok. A ver, vamos a ver si hay preguntas, porque... Un segundito. Ajá. Jenny Chunga, ¿cuánto tiempo dura una crisis curativa? Ajá, ok. Bueno, mira, hay crisis curativas que duran minutos, ¿sí? Pero parecen minutos bajo el agua. O sea, son horribles. Muchos de ellos, esos te llevan al hospital, ¿sí? Puede durar horas, ¿sí? Bueno, pero no la crisis curativa, la epicrisis. La crisis curativa se consideraría todo. Y la crisis curativa puede durar meses y hasta años, dependiendo de cuánto tiempo haya durado el conflicto de la persona. ¿Por qué? Bueno, mira, ahora sí te voy a volver a compartir la pantalla. Ok. Ok, la crisis curativa la consideraríamos a partir de aquí hasta acá, en la cual viene la fase exudativa, o sea, la primera postconflictolitis a la epicrisis, que esta es prácticamente la que casi te manda al hospital, y luego la segunda fase de sanación. Entonces, si este periodo más o menos dura una semana, más o menos te durará una semana este. Va a depender del tiempo y la intensidad que se haya vivido este. Por ejemplo, digo, porque si consideramos cuánto tiempo duró acá y cuánto de acá, muchas veces vivimos un conflicto de que algo me apesta y intenso y empiezo a ulcerar. Y la gripa te dura como una semana, 15 días en sanar, aunque ya ha sido un conflicto que ha durado pocos minutos. ¿Entiendes? Entonces, no siempre es el tiempo, pero sí la intensidad y más o menos el tiempo para algo más serio, más o menos se llevaría. No el momento, porque aquí en la primera etapa se vive el momento intenso, el momento de la mayor inflamación, el momento del dolor de cabeza, el momento incluso de infecciones. Ajá. Se vive en esta primera etapa, luego viene la epicrisis y luego viene una segunda que es un poco más llevadera, ¿ok? Pero que es necesario entenderla. Entonces, como crisis curativa se tendría que entender todo esto y no hay un tiempo que te podría decir yo que puede llevar. Ahora, con el método Martínez, lo que sí hemos visto es que este tiempo se acorta, se hace mucho más corto, el cuerpo se recupera más rápido, ¿ok? Pero no, el método Martínez no interrumpe este proceso, porque el cuerpo necesita pasar por esa etapa. El problema es que en la medicina clásica o muchas veces en las medicinas alternativas, al ir al síntoma, suspenden dándote un estimulante. Y cuando te manda para acá, acá ya se quitaron los síntomas, ya no hay inflamación, ya no hay dolor, ya no es el otro, pero en cuanto pase el efecto de la medicina, va a llegar otra vez por aquí y más intenso. Pero ese método, si una persona tiene problemas de retención de líquidos y le han metido lo que normalmente le ponen una persona, voy a poner el ejemplo de la gripa, tengo retención de líquidos y me da gripa, por si sería un santo gripón. El médico que nos da, mira, nos da unos antigripales, etcétera, etcétera. Generalmente lo que hace el antigripal es que te estimula pensando que te va a bajar el síntoma, pero también estimula al riñón, a la retención de líquidos y al estimular retención de líquidos, lo que va a hacer es que va a retener más líquidos y en vez de desinflamar, la inflamación la va a hacer más exagerada. Entonces, toda la estrategia que le funcionaba al médico, ahora se la tiró por los suelos. Mucho de eso ocurrió con el bichito. Nos encerraban en los hospitales, la persona padecía de retención de líquidos por estar abandonado, una bomba, una santa bomba, ¿sí? Porque al tener retención de líquidos se inflamaba más
y dejaron de meter, bueno, detalle es que eso, todo lo que le meten, tanto acá como muchas veces también, la hierbita que te daban, el cafecito que te daban, esto y lo otro, en un problema de retención de líquidos, te lo complica todo. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir y vamos a... Un segundito, necesito ver dónde andamos. Ok. Una persona que ha tenido diabetes por mucho tiempo, más de 10 años, puede curarse. Sí. Olivia, ¿puede llegar a la curación una persona que tiene muchos años inyectándose insulina? Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Tiene que estar ahí sí que tenga una asesoría muy completa con un experto en nueva medicina germánica. ¿Por qué? Porque si ya está usando insulina, quiere decir que su conflicto es muy intenso. Entonces, acá no va a haber mayor problema. Acá va a volver a generar insulina. El problema va a ser acá. Va a ser muy intensa y puede caer en coma diabético. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido y como les digo, gracias a Dios, utilizando el método Martínez, yo le he ayudado a muchas personas a que incluso pasando esa etapa, la brinquen muy bien. Pero es diferente cuando ya se está preparando a que de repente te agarre de sorpresa, ¿sí? Entonces, la persona que está y se tiene que hacer el abordaje de todas maneras, se lo voy a explicar porque, miren, hubo un caso de una persona en San Francisco que el problema era con una de sus hermanas. Problema no, un problema de resistencia muy fuerte. Puede ser por lo que tú quieras, le voló el novio, un problema de una casa, cualquiera, o sea, tenía un fuertísimo problema con, ese era el que le originaba su problema de diabetes, ¿ok? Y tenía su diabetes muy alta. Falleció su hermana. Entonces, chaca, chachán. No se pierdan el próximo capítulo de María NMG Diabetes. No, no, no. Espérense, tranquilos, ahí va. Se muere la hermana. Ok. ¿Y qué pasa? Que el conflicto de resistencia que ella tenía con la hermana terminó. No significa que ella deseara la muerte de la hermana. No, la, la causa terminó porque el pleito era el pleito que tenía con ella. Ajá. Ok, entonces, ¿qué pasó? Que de repente, como a las 2 semanas, la señora cayó en coma diabético. O sea, digamos, después de ahí, sus niveles habían vuelto a la normalidad de azúcar. Pum, pum, había incluso, había estas, y de repente, ñacas, cae en coma diabético. Por eso siempre es importantísimo hacer el abordaje. ¿Por qué? Porque la solución, la vida sigue y lo que causó la causa se puede solucionar porque la vida sigue, como en el caso de esa señora, ¿sí? Ah, es que odia. No, 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 no. O sea, el amor puede estar ahí. El conflicto pudo haber sido por algo o por alguien, sí, que estaba, pero era con su hermana. ¿Entiendes? Y al no tener ese conflicto ya con la hermana, o sea, el conflicto de diabetes terminó. Entonces el cuerpo dijo, ya no tengo esa resistencia, ya no está, y empezó el problema de sanación. Pero era tan intenso que se inflamó demasiado que la metió en coma diabético. ¿Ok? Aunque es un proceso de sanación, hay que bajar la intensidad porque si se inflama demasiado, no hay espacio entre el cerebro y el cráneo y hace una inflamación intensa
y puede caer. Y, no y ese tipo de comas no solo es que sea el coma diabético, puede ser cualquier coma cuando se ha inflamado mucho el cerebro. Por eso siempre pónganse una bolsita de hielo. Cuando sientan mareado, inmediatamente pónganse una bolsa con hielo. Parte del método Martínez, ¿ok? Porque está inflamado ya el cerebro y tenemos que controlarlo para que no se inflame de más, porque si caemos en lo que recibimos la ayuda, a lo mejor no la contamos. Ok. Ujú. Entonces, Jenny, generalmente sí se puede, lo único que va a costar un poquito más es que la persona se acuerde. Por eso digo que entre más corto esté, es más fácil de acordar, pero se hace, ahí ya depende de la habilidad del terapeuta, o en este caso yo digo asesor, ¿sí? Depende mucho de la capacidad del asesor para poderlo ayudar a encontrar el conflicto, ¿sí? O sea, Hammer nos dio el mapa, ok, sobre ese mapa se aborda con la persona, empezamos a ver, y podemos encontrar el conflicto. O puede que la persona a lo mejor ya ni se acuerde, porque hace mucho tiempo que ya está que ahí está. Entonces, si es así, no significa que no se puede hacer nada, sí se puede. O sea, se puede ayudar a mantener controlado el asunto, ¿sí? Bajar la intensidad hasta que ya de una vez ya termina por venir de darle vuelo, ¿no? Entonces recuerda que estamos esperando el valiente. Si tienes un problema, tú que nos estás viendo en YouTube, ahí en el en vivo, ahí en el chat estoy poniendo el link, ahí va de nuevo, para que le des clic ahí y te meta directamente a la transmisión y puedes preguntarnos cualquier problema de salud que tengan, no precisamente diabetes, si tienes problema de colon, que si tienes problema de la vejiga, de estómago, tienes ganglios, tienes lo que sea, alergias, lo que tú quieras, sencillos o complicados, métete aquí y pregúntamelo directamente, porque como te dije, o sea, aquí hablamos de generalidades, pero ya tu caso particular ya lo podemos ver aquí y ya de una vez ayudarte a encontrar la causa, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es para cualquiera que está dentro del en vivo en YouTube, se nos pueda sumar, ¿ok? Entonces, seguimos. Y si ves este video en la repetición, se acuerda que tenemos un canal en YouTube que se llama Mar y NMG. Súmate ahí, suscríbete. En la parte de live están estos videos grabados. Están los videos y están los en vivo, ¿sí? Ahí están grabados estos que están acá. Patricia dice, dicen que cuando tienes diabetes se pone más oscuras ciertas zonas, como el pliegue detrás del cuello. ¿Es así? De ser así, se soluciona con la sanación. Sí, 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 sí. Y sí se sana. O sea, todo volverá a la normalidad. Miren, ay, vamos tirándonos. Ok, vamos a poner algo en claro. Ok, el azúcar es un estimulante. El café es un estimulante. La cortisona es un estimulante artificial porque nuestro cuerpo produce también cortisona. Ok, la tiroides la produce y otros que están por ahí, que incluso cuando tienes tiroides produce más cortisona, que al mismo tiempo podría afectar otras áreas porque es un estimulante. ¿Ok? Todos los programas activos que por sí harían ciertos cambios, si son estimulados, lo van a ser más intensos. Mira, te voy a compartir otra vez la pantalla. Vamos a entrar acá. Ok. Mira, pongamos que tenemos diabetes.
Ok, estábamos aquí y por lo tanto ese programa de diabetes puso el azúcar a disposición de tu cuerpo. Ok, ahí está. Pero la misma azúcar es un estimulante. O sea, lo voy a tratar de sacar en la orina, pero ya de una vez, bueno, ahorita te voy a, mejor, ahorita te lo paso cuando esté en cuerpo entero. Te voy a explicar esta parte para que, ahí está. Ok, pero digamos que al mismo tiempo tienes un conflicto de separación que impacta en la piel. Entonces, mientras tengas ese conflicto de separación, tu piel se hace reseca, quebradiza, ¿ok? Pero, digamos que si hubiera sido hecho 10 ulceritas, como también tiene azúcar tu cuerpo y está estimulado, entonces el conflicto, este digamos sea de la diabetes, y luego otro similar habría para la piel, pero resulta que la piel que hubiera sido así, hay azúcar, entonces en realidad sería así, sería mucho más fuerte, porque está el estimulante del azúcar, ¿entiendes? Lo mismo que si hay cafeína, lo haces más intenso. Entonces, también incluso la misma azúcar hace, como es un estimulante, una persona que tiene problemas de retención de líquidos, la misma azúcar es un estimulante, estimularía la retención de líquidos, por lo cual haría que el riñón reteniera todavía más líquidos. Entonces, es el círculo vicioso que cae con eso de tener problema de azúcar, que el azúcar en sí es un estimulante. Entonces, al estar en la sangre de tu cuerpo, pues también va a afectar a otros órganos. Así que si cualquier otro órgano que esté en fase activa, el hecho de que tengas azúcar también lo va a afectar. ¿Ok? Y esto no te lo dicen, okay, aquí va. Esto no te lo dicen la gran mayoría ni aún de los que manejan la nueva medicina germánica. ¿Ok? Entonces, el hecho de estar ahí disponible, ¿por qué el cuerpo puso el azúcar? El azúcar es energía. Ok. Recuerda, aquí hablamos de un conflicto de resistencia, digamos, si aquí tengo el cuate, me resisto aquí el cuate, antes arreglábamos todo a madrazos, pum, 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 pum. Y si te cansabas, pues pobre de ti, porque te iba como feria, a lo mejor te morías, ¿entiendes? Entonces, lo que hace el programa es que pone el azúcar disponible en los músculos, que es el que va a disponer de más energía para enfrentarte. Es un problema de resistencia, me resisto, voy a pelear hasta que gane o hasta que me logre salvar, ¿sí? Y eso ocurre también en los animales, se va a resistir, nomás que generalmente cuando el perrito o el gato o eso ya tuvo el problema, se alejó, ya, tanto remedio, pero nosotros seguimos muchas veces aguantándonos ahí, no se ha resuelto y sigue ahí. Entonces, puede que se baje si baja la intensidad del conflicto, pero si no se resuelve, sigue ahí pendiente. Por eso a veces los niveles de azúcar están muy altos y a veces están regular. No quiere decir que se resolvió, simplemente no estamos en ese momento de enfrentar, pero ahí sigue porque no se ha resuelto, ¿sí? Entonces, ajá. Entonces, van viendo la paradoja, por eso muchas veces el médico te habla un segundito, te habla del cuadro, disculpen porque como le digo, no me sé las cosas de memoria, por eso no fui médico. El médico tiene que tener una memoria brillante, que se tiene que aprender las cosas con comas y acentos, ¿no? Yo soy más que nada tipo ingeniero, soy de raciocinio, ¿sí? Ok, entonces vamos a... Bien, ¿en qué me quedé? Ya se me olvidó. Entonces, el azúcar es un estimulante, el café también es un estimulante, por eso incluso si la persona tiene azúcar alta, hay que evitar todo estimulante. El azúcar y el café y cualquier cosa, la Coca-Cola y otras cosas que tienen cafeína y azúcar. Por ejemplo, una Coca-Cola tiene mucho azúcar y tiene mucha cafeína. Sí, o sea, tiene las dos cosas, son un doble estimulante.
aunque tomas de dieta, sigue teniendo cafeína, ¿entiendes? Porque es el punto. Pero lo mismo si traes problemas de retención de líquido, ahí está. Ok. Los dientes, la diabetes, los dientes. Los dientes es porque perdiste los dientes por el azúcar, no por la diabetes, ¿ok? Pero cuando comprendemos por qué el diente se afecta, el diente es un hueso, igual que el resto. Y generalmente cuando hablamos de huesos, hablamos de conflictos de desvalorización. Y cuando hablamos de los dientes, hablamos de que no tenemos derecho a morder. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa cuando te diagnostican diabetes? No, pues ya no puedes comer ni esto, ni aquello, ni esto, ni lo otro. Y cuando tú comes eso, ay, te sientes el culpable, ya, vale, ya, y te afecta en los dientes. Se empiezan a ulcerar y al rato empiezan a caer, ¿sí? Entonces, eso, y así es activo, y luego tienes el azúcar alta, acuérdate, de por sí ya te hizo una ulcerita la desvalorización, y luego con el azúcar hace que se estimule más entonces la úlcera es más grande. Entonces, indirectamente, sí te afecta, pero no fue la diabetes lo que, no el diabético va a perder los dientes, pero sí en forma de, si la persona entiende, ah, por ejemplo, se me antojó un pastelito y bien rico y y digo, y sabroso, y mi madre lo primero que decía, "Ay, ¿qué va? No, usted tiene diabetes, no puede comer eso. Inga tú, no tenía derecho a morder, ¿ok? Aunque el mío fue por otro lado. Ujú. Había un muchacho, un niño hermoso, una chulada de belleza, de bebé, ¿no? Yo lo quería como mi hijo, lo quiero todavía como mi hijo. Pero pues, yo no soy el papá, ¿ok? Entonces, hay veces que había cosas y que yo quería tener la opinión, dice, no, que viene, pero yo no tenía derecho a morder. O sea, yo no tenía ese derecho. Entonces, yo no tenía derecho a morder ser el papá. Ok, entonces todo mi lado izquierdo se vio afectado. Con las personas buenas empezaron a picarse por lo que es la parte de arriba. Y lo entendía perfectamente por dónde venía. ¿Me entiendes? Pero, bueno, pues ya ni modo, voy a tener que buscar un dentista que me arregle, por cierto. Si logramos que haya ciertas donaciones, posiblemente podamos trabajar con lo que son mis dientes, porque lamentablemente eso sí es costoso, para que vean, ¿no? Ok. Entonces, generalmente los dientes, entonces vamos viendo cómo hay una serie, entonces la piel lo mismo, ¿entiendes? La piel en sí no te lo produce lo que es la diabetes, pero si tu azúcar es alta, pueden aparecer esos, ¿sí? Digamos que tiende a ser un poquito más por el lado del hígado, pero esa manchita aparece por ahí y el azúcar, que es un estimulante, hace que sea más intenso. ¿Mm? ¿Entiendes? Volvemos, no directamente, sí indirectamente. ¿Ok? Ujú. Entonces recuerden, amigos, pueden sumarse, súmanse directamente aquí a la transmisión. Necesito que haya esos valientes para que la misma gente que vea la repetición vea que puede hacerlo, ¿no? Entonces, así que con toda la confianza del mundo, háganlo. Y les prometo ayudarles en su problema, el que sea. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces estábamos viendo el caso de diabetes. Vámonos a la parte didáctica. Entonces vamos a compartir pantalla. Recuerden que el tema lo ponemos en pausa cuando alguien se suma a la transmisión, cuando entre algún invitado sorpresa, porque la prioridad es el valiente que entra. Esa es la prioridad. Esto es un tema adicional para que no quede vacío el tema. Ok, pa.
Le dije que iba a compartir pantalla, todavía no. Que a veces. Ahí está, ok. Entonces vieron cómo poner el ejemplo acá, no da mucho más información. Pudo haber fallecido la persona con una fase de sanación de la diabetes porque tenía retención de líquido y eso lo hubiera fallecido. Pero el hecho de que hubiera tenido retención de líquidos alta, cualquier conflicto en fase de sanación hubiera podido ser mortal. ¿Ok? Una mujer zurda tiene problemas después de separarse de su pareja a causa del pago de la pensión para sus hijos. Ella no sabe qué otra cosa puede hacer y amenaza a su expareja con presentarle una demanda. Sin embargo, interiormente ella se resiste a solucionar el problema de esa manera. O sea, no quiere llegar a esos extremos. Conflicto de resistencia. Entonces, por eso la muchacha, aunque ve que esa es la solución, no quiere llegar y se está resistiendo. Entonces, por eso sus niveles de azúcar se disparan, ¿sí? Porque te pone listo para enfrentarte, ¿ok? Volvemos así, aquí depende mucho de la habilidad del terapeuta para ayudarte a encontrar ese conflicto, porque a lo mejor pensamos, bueno, esto nada tiene nada que ver, y resulta que sí, ¿ok? Conflicto activo, en la fase previa, alguien se resiste a algo, actividad de conflicto. Después se reduce la función de las células beta productoras de insulina, o sea, mientras esté en esa se va a reducir la insulina y genera menos señal de, hay una subida del azúcar en la sangre que se llama hiperglucemia o diabetes. No obstante, el azúcar no llega todavía a los músculos. Una buena preparación para la pronta descarga a la lucha, o sea, ahí está, ahí lo puso para hacer la descarga. Por eso cuando tú vas a trotar, a correr y todo eso, te ayuda a bajar la esa porque los músculos se están quemando ese exceso, ¿sí? Entonces, se llaman ejercicios de resistencia, trotar, correr, saltar, son ejercicios de resistencia y es justamente lo que el cuerpo necesitaba, descargar eso, ¿sí? Y entonces por eso es muy bueno hacer caminatas o correr, ¿sí? Ok. En la fase de curación, o sea, descarga, o sea, por fin sacaste el azúcar. Dice, huida o ambos casos. Aquí habla de descarga como ya como luchaste, sacaste, quemaste o huiste, o sea, te alejaste, ya no hay necesidad de enfrentarte o ambas cosas, peleaste y huiste. Liberación de insulina, o sea, otra vez se vuelve a producir insulina, reducción de nivel de azúcar por el exceso de la misma en los músculos, como ahora hay azúcar, ahora hay como una compuerta que te dice, ahora ya no hay necesidad que se vaya tanta a los músculos y empieza a tener un control más llevadero, ¿no? Mayor oferta, mayor oferta de azúcar para los músculos durante la lucha, al menos mientras dure esa reserva de azúcar. Después ya no hay necesidad. En la segunda parte de la fase de curación se puede producir una contrarreacción en forma de bajada de azúcar en la sangre. O sea, ¡zum! Viene una bajada, ¿no? Una hipoglucemia. Ok, déjame mostrarte acá. Acá. O sea, así tu azúcar está alta, una vez que se solucione puede venir un bajón, ¿sí? O sea, ya empieza a normalizarse, pero puede venir un bajón que hace que tenga hipoglucemia. Ahora, miren, normalmente son dos cosas diferentes, pero muchas veces la persona que te da el azúcar, la pastilla, la insulina, lo que hace que no te cura, lo que está haciendo es bajarte el azúcar. Entonces te pega hipoglucemia química, pero te la produce. La ventaja de la hipoglucemia química es que te puedes recuperar, pero puedes entrar entrando en hiperglucemia, hipoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia.
Por ejemplo, tienes el nivel alto de azúcar y tomas las pastillas y de repente al rato andas temblando porque te bajó mucho el azúcar. Entonces, entraste en hipoglucemia, pero ahí entraste por el medicamento, ¿sí? Acá, una vez que descarga, puede sentirse eso, pero después poco a poco se va a ir normalizando, ¿ok? Entonces, eso con el conflicto de resistencia. Ahora vamos a tocar el otro tema, ¿ok? ¿Cuál es el sentido biológico? Según Munich, la acumulación, o sea, acumular el azúcar en la sangre, almacenamiento a corto plazo para la siguiente lucha, o sea, te lo acumula ahí por si te vuelves a enfrentar otra vez, ¿ok? Crisis, crisis de curación, subida fuerte del nivel de azúcar de manera súbita. Ok, te voy a explicar esta parte. ¿Por qué? Ok. Este punto que nosotros le llamamos epicrisis, recuerda que en esta parte empezó la inflamación, se empezó a inflamar esa parte de incluso se siente calientita. El cuerpo, la naturaleza descubrió que mientras estabas en esta etapa de estrés biológico, no hay inflamación, ¿ok? Entonces, ¿cómo el cuerpo va a hacer? Es como va a expulsar ese exceso de líquido, regresando a esa fase de estrés biológica y dependiendo cómo hayas vivido esto, lo vas a vivir acá. Como acá una parte alta era azúcar alto, entonces aquí en la epicrisis es el mismo síntoma, pero aquí. Entonces cuando se te sube el azúcar. Porque al meterte en eso, es el momento en el que el cerebro drena, drena por la orina, ¿sí? Pero si ocurre eso cuando tienes retención de líquidos, súper peligroso, ¿ok? Pero es el momento por lo cual hace. Si, por ejemplo, si fuera algo diferente, el hígado, bueno, en la fase activa hay proliferación, bueno, aquí produciría una ligera proliferación en el hígado y después ya la suspende. O sea, todo lo que ocurre acá en esta fase, en este pico, lo sucede. Ahora, aquí, en esta parte de acá, mientras vivas el conflicto, mientras esté el conflicto activo, así podrás estar tus niveles de azúcar a 300, 500, 600 y nunca vas a tener un coma diabético. ¡Estás loco, Carlos! No, ahí nunca vas a tener un coma diabético, porque el coma diabético es el cerebro inflamado. Y el cerebro inflamado ocurre solo cuando la persona resolvió la causa que lo originó. Entonces ahí empieza la parte de inflamatoria de acá. Y puede ser tan intensa que puedes caer en un coma diabético. ¿Ok? Entonces, claro que el pico es una subidona de azúcar y como ven eso, piensan que cuando tengas niveles altos de azúcar, tienes peligro de un coma diabético. Y no, cuando uno sabe que está acá, uno sabe que no. Incluso empieza a sentir el malestar, el dolor de cabeza. Y entonces sí, tienes que cuidarte, tienes que poner la bolsa con hielo, meterte al baño con sal de mar, tomar agua de mar, etcétera, etcétera, para hacer que esa inflamación no sea, bajar la intensidad de la inflamación. ¿Ok? Porque si no, sí puedes perder. Y yo te recomendaría que si estás usando insulina, si te pongas en contacto, yo te puedo asesorar perfectamente. Ahí tienes en la zona, en la descripción, ahí tiene mi teléfono, nomás que la asesoría personalizada sí la cobro, ¿sí? ¿Entiendes? Pero te prepararía muy bien para esa otra etapa, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de ayudar a personas que hubieran caído en coma diabético, los pude ayudar a recuperarse del todo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿que la diabetes es de por vida? No. ¿Ok? Una vez que ya llegaste acá a la normalidad, este programa ya terminó. ¿Pero qué creen? Chaca, chacha, que puede volver a vivir otro conflicto similar. Puede tener otro conflicto de resistencia y vuelve a generar otro programa nuevo. ¿Mm?
Es como la gripa. Ah, todos tuvimos gripa de niño y prácticamente todos los años y no es la misma y no es la misma gripa de todos los. No te dicen, como tuviste una gripa cuando tenías un año, tu gripa es incurable porque todos los años tienes gripa. No, cada una es diferente. Cada gripa es la crisis curativa, ¿sí? Vuelves a iniciar un programa, vuelves a pasar por esta crisis curativa. Vuelves a iniciar el programa, vuelves a tener otra gripa. ¿Entiendes? Lo mismo ocurriría acá, ¿sí? Digamos que ya tienes un par de años sin teniendo los niveles regulares, no hay problema, comiendo lo que te da la gana, no hay problema. No mayor problema, como decía el Schwarzenegger, no problema. Y sin embargo, de repente vuelves a producir insulina. Digo, vuelves otra vez a tener azúcar alta y bueno, se debe a que tuviste otro conflicto similar. Ah, ¿sí? Ok. Entonces podrías volver a tener otra vez diabetes. Y podría llegar a una fase de sanación cuando haya resuelto la situación. ¿Sí? ¿Entiendes? Ok. Preguntas, háganlas, ¿eh? Y dejar de compartir. Y ya nos vemos aquí y cerramos acá para poder ver lo que. Ok. ¿Dejé de compartir? Sí, dejemos de compartir. Ok. Vamos a ver. Jenny Chunga. Y cuando la persona tiene neuropatía y llega a solucionar el conflicto, puede recuperar la sensibilidad. Ok. Bueno, mira, lo que pasa es que lo que le llamas neuropatía diabética, no estamos hablando solo de la diabetes. Como te digo, la piel es su propio conflicto, los huesos es su propio conflicto, el riñón es su propio conflicto. Eh, si resuelve lo de la diabetes, bueno, por lo menos ya no va a estar el azúcar ahí en la sangre, que también ya es un estimulante que te quitaste de encima. Ok, sí podrán bajar la intensidad de los demás, pero por ejemplo, si tiene problemas de separación porque algo, alguien se fue, pues va a seguir, ¿entiendes? Porque es un conflicto separado. En el caso de este, solucionate el conflicto de la ESA, sigue reteniendo líquidos, bueno, hasta puede ser hasta mortal porque está reteniendo líquidos todavía y entras en una fase de sanación de la diabetes y el coma diabético puede ser mucho más intenso y mucho más peligroso. Incluso una diabetes ligera que no produjera un coma diabético por sí solo, con una retención de líquidos, sí la puede producir. ¿Ok? Entonces, a ese tipo de detalles, o sea, no significa que porque ya solucionaste diabética, todo lo demás. No, cada uno se tiene que resolver y cada uno tiene su propia crisis curativa. Cuando hablemos de la piel, entenderás cómo es la crisis curativa de la piel, cómo es la crisis curativa del hígado, cómo es la crisis curativa del estómago, cada uno tiene su propia crisis curativa. Entonces, por eso no todos los síntomas de diabetes dentro de la neuropatía son los mismos. Normalmente hay una serie que son más comunes, ajá, pero no significa que los tengas que tener. Puedes tener diabetes y no tener ninguno de esos otros síntomas. ¿Entiendes? ¿Ah? Ok. Vamos vamos, anímense, esos valientes, entrenle. Aquí estoy esperándolos. Tengo resistencia, no se animan. Entonces, ayúdenme a quemar esa energía. ¿Ok? Súmanse en acá, súmanse, pónganse denle clic al que está ahí en el chat en vivo, en YouTube. Denle ahí donde dice Mari NMG, el amarillito. Ese link que está ahí, es el link que le estamos poniendo para que usted se suma a la transmisión. Pregúntenme cuál es su problema. Ajá. Ya, déjenlo. No, ok. Mis perritos. Ajá. Como le digo, esos tienen prioridad, ¿ok? Pero como no, yo sé que es alguien ahí que entra ahorita, no hay problema. Ok, entonces, no le andamos. Seguimos con el tema de la diabetes. Ujú. Espero que les esté gustando, ¿eh? Recuerden, si les gustan, denle like y ya a la campanita, ¿ok? Ok, perverso. Oh, ya, ya. Ven.
vente mucho, venga, che. Ahí se acuerdan ya, sí. Este no se sube si no hay algo que comer. Venga, bueno, se pone aquí a. Ujú. Ok, vamos a ver. Ah, vamos a ver lo otro, la que es la hipoglucemia. Ok. Mm, Vamos a compartir pantalla y entramos a ver el otro, que es nivel bajo de azúcar, que es impacta del lado izquierdo. Ahí están ahí bien juntitos, uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. Justo ahí, en, en la parte, así como aparece en la foto, te das cuenta que aquí está y el otro está aquí, pegaditos, ¿sí? Lado derecho, lado izquierdo. Bueno, aquí impacta cuando hablamos de hipoglucemia, ¿ok? Pero fíjense, ¿eh? Aquí va el asunto. Si tú tienes hiperglucemia, ¡pax! Te impactó. Y luego usaste insulina y te bajó el azúcar y te puso así, en ese momento se activa el de acá, porque entraste en hipoglucemia. Ahí fue cuerpo, cerebro, psique, porque todo lo que ocurre a nivel psique impacta en el cerebro y en el órgano cuando es muy intenso, pero al mismo tiempo una droga puede producir un shock biológico. En este caso te impactaría en el cerebro y también podría cambiar tu realidad. Entonces, el mismo medicamento te puede producir una hipoglucemia temporal en lo que termina de afectar, entonces tendríamos después hipoglucemia y entrarías en una crisis curativa de la hipoglucemia que te produjo el medicamento. ¿Ok? La hormona glutatón recoge azúcar, ahora lo recoge del hígado, en un caso de hipoglucemia. Ah, y sube el nivel de azúcar en la sangre. Ok. Ese SBC se reduce el nivel de glucagón, no se libera azúcar del hígado, o sea, y no pasa a la sangre, o sea, lo retiene, ni nivel bajo de azúcar, por eso se da el bajón. Ok. ¿Qué es el conflicto que lo origina? Hablando cuando hablamos de conflicto, no hablando del químico, de la inyección o de la pastilla, es un conflicto de miedo con repugnancia, ¿sí? Y digamos que está sujeta a la lateralidad, porque la persona zurda puede vivirlo más como al lado de la mujer, más de enfrentarse lo puede vivir más por el lado de huida. Ok. Sujeto a la lateralidad, situación hormonal y conflictos previos. Bien. Una explicación. La reacción femenina ante problemas es miedo y asco. Nosotros los hombres nos enfrentaríamos, ¿ok? Mm, Mientras que el macho se atreve a iniciar el ataque. Por eso es el lado derecho. El lado izquierdo es cómo reaccionaría eh, una hembra. La hembra se comporta de manera más pasiva, ¿ok? Entra en una situación así. Las células alfa de los islotes están controlados por la corteza cerebral izquierda, que es el lado femenino. Las mujeres reaccionan normalmente con miedo, asco o repugnancia que puede activarte esto. Okay. Ejemplos. ¿Alguien siente asco o repugnancia o es presa de un profundo terror? Nos heló la sangre. Ok. Estremecerse de horror. Quiero huir de algo asqueroso. ¡Qué asco! Ok. Sentir asco, sentir asco hacia la quimioterapia. También estamos hablando de asco, ¿sí? Una herida que huele mal, que feo pesta, ¿sí? Tanto la nuestra como la de alguien más. Un herido grave o asco ante la desfiguración. Acuérdense, por eso le digo que todo depende de la habilidad del terapeuta. Identificar cómo se está viviendo, por qué se está viviendo ese tipo de conflicto. Ok. Asco ante algunos animales, arañas, escarabajos, serpientes, ratones, ratas, bla, bla.
bla, bla. Es personal, cada persona. Por ejemplo, otra y otra, ¡ay, no, qué asco! Esa es la que puede tener un problema de hipoglucemia. Ajá. Un niño siente asco por la comida que tiene que comerse sin tener que dejar nada. ¡Ay, sus vegetales! Bueno, ok, como te digo, no todos. O sea, que él. Entonces, todos los niños que se comen con asco van a tener hipoglucemia. No. Se tiene que dar tres cosas. Tiene que ser muy fuerte para la persona, inesperado y vivir en soledad. Puede simplemente tenerle asco y no pasar nada. ¿Ok? Por eso aquí se busca al revés. Si ya el niño está padeciendo hipoglucemia, se busca a quién le está teniendo asco. ¿Ok? Ujú. Una limpiadora tiene que limpiar los sucios baños de los hombres, conflicto de miedo, repugnancia. Por la bajada de azúcar tiene siempre mucha hambre y aumenta su cuerpo en exceso, como le pide azúcar, que estoy nervioso, come, come, come y agarra peso, ¿no? Ujú. Ok. Aquí pone un ejemplo, y es un buen ejemplo. Dice, una madre de 53 años con dos hijos adultos conoce a su marido desde la escuela. Con 16 años hoy se encuentra por primera vez con el padre. Ey, ya, cálmense, chuchos, cálmense, no lo saco. Mis perritos, a ver si no me desconectan el micrófono. Ok, no, ahí sigue todavía. Ok, ey, ya, ya. Por eso necesito un ayudante, pero hasta que no haya dinero suficiente, podremos pagar uno. Ok. am, Se encuentra por primera vez con su padre, el padre de su actual pareja. Desde el principio, el encuentro fue muy negativo, ya que la paciente siente asco por ese hombre. O sea, aquel que tuvo los hijos, pero es un cabrón. ¡Ah! Ah, Al mismo tiempo, durante el encuentro, sufre un conflicto de enojo territorial que afecta a la mucosa gástrica. O sea, aparte de tener, pues, a veces uno le tiene tanto coraje que aquí produce una úlcera gástrica, un rencorcito, impacta, ¿no? Y aparte el asco es ahí, mugroso hombre con el que me junté. ¿Ya? Ahí estaría, en este caso, es el ejemplo. Por eso vivió dos cosas separadas. Vuelvo a repetir, cada caso es distinto. Por eso cada caso se analiza y se ven cada uno de los síntomas para ver, y es cuando empieza a agarrar forma y la persona dice, sí, exactamente así lo viví yo. Ah, bueno, entonces por eso tuviste esto, ¿ok? Ok. Conflicto activo, ¿qué es lo que ocurre mientras el conflicto está, cualquiera de esos está ocurriendo? Dice, hay reducción en el funcionamiento de las células alfas en los islotes, que dice en la medicina clásica es una insuficiencia en el glucagón o hiperinsulismo o hipoglucemia. Da mucha hambre, o sea, hay mucha hambre intensa, de cosas dulces, hay sudores fríos, hay temblores, hay palidez, se, sensación de andar así como en algodón, como en las nubes, por un largo plazo, trastornos de concentración o en estado de conciencia, en su caso, dolores de cabeza, posible actitud a la defensiva, se mantiene un poco a la distancia ante personas, cosas y manía de limpiarlo todo. En ese manía es ya cuando entra en constelación, ¿sí? No solo cuando tienes hipoglucemia, sino cuando hay más de dos conflictos, uno al lado del otro. Ya después hablaremos de esa manía, de la manía de lo que son las manías y lo que son ese es un síndrome de manía, el último ejemplo, ¿ok? Pa. En la fase de curación, o sea, ya digamos que la persona resolvió ese asco, el miedo, asco al rechazo está superado, ¿sí? La producción de glucagón aumenta y hay liberación de azúcar, ahora sí del hígado, y hay una normalización de los niveles de azúcar. Ahora sí ya los niveles se empiezan a recuperar. Ujú.
una crisis de curación, una fuerte caída del nivel de azúcar a corto plazo. Posteriormente, una posible subida más prolongada del nivel de azúcar. Volvemos ahora a mostrar otra vez este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que cuando había hiperglucemia, cuando había, hey, cálmense, cuando había una alta, ya me movieron todo, te voy a sacar, te voy a sacar para allá. Ok. En la hiperglucemia había una subida de azúcar y entonces la epicrisis era los mismos síntomas que había acá y en este caso era una subida de azúcar. En la hipoglucemia, mientras se mantiene acá fuerte, es mientras entre más intenso esté el miedo con asco, hay una bajada de azúcar. O sea, tus niveles están bajos. Entonces, cuando se resuelve, empieza poco a poco a normalizarse el azúcar y luego viene la epicrisis y en ese momento hay dolor de cabeza, está inflamado, bla, bla, pero viene otra vez el bajón de azúcar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá el síntoma era bajón de azúcar, entonces el síntoma de la epicrisis es bajón de azúcar. ¿Sí? O sea, por eso les explicaba que depende cada órgano, lo que haya ocurrido en la fase de estrés, ese pico va a ser los mismos síntomas aquí, por un periodo corto, nomás en lo que logra evacuar, ¿sí? Y después vuelve otra vez como que a tratar de recuperar otra vez los mismos niveles. Así hasta que poco a poco se vuelve a la normalidad, ¿ok? Entonces, esto ocurre si hay un conflicto y si hay también alteraciones con medicamento, ¿ok? Dejamos de compartir y regresamos acá con ustedes. Pax y Jaime Nevares. Hola Jaime, ¿cómo estás? Saludos Carlos, aquí siguiéndote siempre, qué bueno, compañero de Mexicali, un estudiante, excelente. Y así, bueno, así como les mencionaba, es por eso que la hipoglucemia es un miedo de susto, resistencia, ¿ok? Entonces, en la epicrisis no es una subida de azúcar, es una bajada de azúcar, igual con ese nerviosismo, con esa sudoración, pero muy intensa, ¿ok? Perfecto. Ajá. Recuerden que si hay un problema de salud es Noche de Valientes. Denle clic ahí al link que les puse y entren y pregunten directamente aquí conmigo para que aquí les ayude a resolver su problema. Ok. Jenny Chunga. La medicina germánica te enseña a manejar las emociones, a perdonar, comprender, soltar los miedos, penas o influir en confiar la vida. No. Lo que la nueva medicina germánica te enseña es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. O sea, te dio el mapa. ¿Ok? Por ejemplo, si tú sabes que la persona está viviendo ese problema biológico porque vivió un problema de tal tipo que en ese, según tus síntomas está activo ahorita, entonces trabajaríamos con ese trabajo, trabajaríamos con eso. ¿Sí? Perfecto. Bien, lo otro, vamos a trabajar y vamos a solucionar. Depende de tu capacidad para ayudarle a la persona a superarlo. Muchas veces la persona entendiendo lo que le está ocurriendo, por qué le está ocurriendo, a veces resuelve el conflicto y simplemente ya entra en la fase 50%, una vez que lo entiende, lo comprende y dice, ya no quiero más y lo llevaría. Ok. Hay otro porcentaje que hay que sentarse con la persona, analizar su caso y ayudarle a que le dé vuelta a la página. Ya no hablamos de nueva medicina germánica y hablamos de terapia. ¿Ok? Eso es lo que te digo. Ya nos dio el mapa, la nueva medicina germánica, ya nos hizo entender. Ahora hay que ayudarle al paciente a tratar de que lo supere. Ok. Ya lo superó y también tenemos que saber cómo se viene la crisis curativa. ¿Sí? No nomás resolver, no, sí, mira, mucho amor, mucho cariño, mua, 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 mua. Le da mucho cariño, lo resuelves, te pones, entras en crisis curativa, te pones grave
Y tienes que saber lo que está ocurriendo para que le diga, tranquilo, sereno, ya lo esperaba, hay que hacer esto. Pero ¿qué pasa con, pues tengo que decirlo, con los malos plagios de la nueva medicina germánica, como la de bioscodificación y otros tantos, que no entienden eso? Ah, mucho amor, muchas veces ya está resuelto el conflicto. Así que digan, ah, yo lo curé, ¿no? Ya estaba sanado. La persona ya nomás necesitaba tiempo, ya estaba en un proceso de sanación. Pero cuando la persona está en una fase activa y tú lo resuelves, hay que entender que viene una crisis curativa y lamentablemente ellos no lo saben. Sí, la gran mayoría no lo sabe. Y mucho amor, mucho, y de repente se ponen grave, ah, no, va a ver al médico. Eso ya no es de aquí. Ve a ver al médico. Va con el médico, le dice, no, pero tú eres un cáncer ya incurable, ya estás en la última. Le valió coche lo que le dijeron. Y ahí está el detalle. Y en algunas veces puede ser mortal en el caso del corazón. Sabemos que es un conflicto en el caso de las arterias, es un conflicto de pérdida territorial. Y si tiene más de 9 meses, no hay que resolverlo. ¿Sí? Ay, resulta que llega ya, pues sí, pues es vieron que de la nueva medicina germánica, conflicto territorial. No, es un conflicto territorial, no, sí, me resuelve, llega, hace las paces, hace la otra vez. Y resulta que lo resolvieron y ya casi llegó el infarto. No, pero no, ah, sí, no sé, tuvo un infarto, eso ya no me tocaba a mí. No, hijo de no previste eso, ¿entiendes? O sea, la nueva medicina germánica nos dio el mapa. Hay veces que no tenemos que resolver el conflicto, hay veces que sí. Y si hay que resolverlo, hay que saber lo que viene después. Ese es el mapa. Las leyes biológicas nos las dieron y no se deben alterar. Conociendo eso, ya depende de la habilidad de la persona. ¿Entiendes? Por eso yo manejo la terapia marina, lo que es mi método Martínez. El método Martínez me ha funcionado muy bien para ayudar a recuperar a una persona. En el momento de entrar en una crisis, digo, tranquilos, sereno, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y lo recupero. No lo viento con el otro, que ni siquiera ya tiene, lo va a tratar y muchas veces lo va a matar. ¿Entiendes? Ujú, ok. Mm, Entonces, ahora, es bien importante, aunque parezca que aquí estamos, yo no estoy en contra del biodescodificador, ni estoy en contra del médico. Estoy en contra de que se les enseñe de esa manera. ¿Entiendes? Entonces, si tú eres biodescodificador, sí, que te dé coraje de eso, pero haz las cosas. Mejor ve y agarra un curso de nueva medicina germánica bien y hazlo, porque sí necesitamos gente, especialistas de verdad que hagan las cosas. Entonces, si tú ya estás allá, quiere decir que te interesaba ayudar gente, pero entonces hazlo bien. Ve y aprende la nueva medicina germánica como es, no como te la enseñaron, como es realmente. Y ahora sí, ayudar a la gente como es. ¿Sí? Y si eres médico, necesitamos muchos médicos, muchos médicos, porque esa es la realidad. Cuando ya sea más la cantidad de médicos que conozca la nueva medicina germánica, es cuando de verdad se va a dar el cambio. Es cuando ya sean tantos que empiecen a presionar, que se tiene que hacer un cambio. ¿Sí? Por eso tenemos que incluirlos, tenemos que jalarlos, tenemos que no chocar con ellos. Ellos hacen lo que ellos creen que está bien. ¿Sí? Por eso no puedo estar yo en contra de un médico. Estoy en contra de lo que le enseñaron y cómo se lo enseñaron. Yo lo que trato de hacer es trato de jalármelo. Sí, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Ya hay muchos médicos como tú que están haciendo el cambio. ¿Por qué no vienes y ves? Mira, te pongo en contacto con Julano Mecano. Son doctores como tú. Porque a mí a lo mejor me dices, no, pues quién es este canijo, ¿no? Pero por eso es este programa de entrevistas. Voy a tratar de abordar a la mayor cantidad de médicos, terapeutas y todo, para que la misma persona se dé cuenta que ya somos muchos, ¿sí? Son muchos más los que estamos ya entrando, pero seguimos siendo todavía muy pocos, ¿ok? Pero cada vez más y más están entrando y ellos jalan a más personas. Ojalá y ustedes sean de esas personas que jalen más, ¿sí? Por ejemplo, es más fácil jalarlos aquí a que vean este programa en vivo, manden los links
compártanlo, háganselo llegar. Mira, síguelo. Es más, en Noche de Valientes tú puedes poner tu caso. No te van a cobrar ahí no te van a cobrar en Noche de Valientes, en la personal sí, ¿ok? Pero en Noche de Valientes tú puedes preguntar y puedes saber. Ok, se animan y entran y todos aprendemos, ¿entienden? Ujú. Y sirve para que el resto vea. Por eso el Noche de Valientes 2 me encantó, porque era lo que yo quería, que entrara gente y preguntara, para que así la persona diga, en el siguiente programa tengo este problema, esta duda y tengo saber, y entro y le pregunto, ¿no? Ajá, ok, bendición, Patricia Galvez, las bendiciones, jajajaja, Jenny Chunga, soy reflexoterapeuta, excelente, o sea, por ejemplo, la reflexología es la terapia, ¿entiendes? Es una terapia que funciona, solo hay que darle un sentido biológico. Ahora, comprender la nueva medicina germánica y saber que si lo que él tiene está en la fase activa, no lo metas en una fase de sanación si no vamos a la causa real, porque si nomás lo resolvemos temporalmente, vamos a estar con los síntomas de la fase vagatónica y como no se ha resuelto el conflicto real, va a volver acá, o sea, va a tener una recaída. Entonces podemos tener los dos simultáneamente. ¿Entiendes? Entonces, con ese método que tú sabes de reflexología, aprendes nueva medicina germánica, mira, potencializas como no tienes tu idea, tu capacidad. Por ejemplo, ves, ya sabes que veo que es el hígado acá con tus movimientos, hay un problema con el hígado, ok, veo los síntomas y sabes que esta persona está viviendo un conflicto de hambruna, le das el abordaje, le ayudas, lo supera y no nomás es aquí. O sea, acá le puedes ayudar, pero tienes que encontrar la causa, tienes que superarlo y, y hay que anticipar la crisis curativa, porque si está en fase activa, va a entrar una crisis curativa, le hagamos lo que le hagamos. Podremos bajar la intensidad con la terapia que manejamos, pero tiene que ocurrir. Por ejemplo, yo cuando manejo el agua de método Martínez, yo le digo, por ejemplo, que si hay un cáncer de hígado, sí te va a ayudar, pero igual va a pasar por todo lo que tiene que pasar, porque no lo está impidiendo y no queremos impedirlo, queremos llegar al final del proceso, ¿entiendes? Entonces, con cualquier terapia es lo mismo, tienes que comprender lo que está ocurriendo biológicamente y tu método terapéutico adaptarlo a las leyes biológicas, no las leyes biológicas adaptarlo a tu método, porque así no funciona. La naturaleza le importa un comino lo que tú crees. Si tú crees o no crees en la nueva medicina germánica, a la naturaleza no le importa. Si estudiaste en Harvard o no, no le interesa la medicina germánica. Digo, a las leyes, a la naturaleza, no le importa, va a actuar de la misma manera. ¿Entiendes? Este, ya, quietos, 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 no se emocionen. Ujú. Bueno, ven cómo se mueve el micrófono, porque aquí los tengo a los cuatro. Ajá. Y están jugando, así. Ok, volvemos. Ey, ey, no me muevan el micrófono, chicos. Ujú. Ok, bueno, entonces espero que sí lo estén entendiendo. Ok, dice Jenny Chunga. Y con la reflexología me han pasado de tener que confiar por no contar con más posibilidades. Y una chunga, te cuento que una vez mi hijo tenía haces oscuras y con la reflexia salió adelante. Bueno, de antemano ya sí estaban con las haces oscuras, ya estaba en crisis curativa. ¿Ah? Pero sí creo que con la reflexología posiblemente bajaste los síntomas. ¿Entiendes? Pero generalmente cuando están así es porque ya hay una fase de sanación, posiblemente del colon, ¿sí? Entonces pueden salir oscuras, pueden salir rojizas, incluso puede salir hasta sangre, ¿ok? Pero ya es la crisis curativa, ¿ok? Y como te digo, le ayudaste con reflexología a disminuir los síntomas, es excelente, ¿entiendes? Ajá, perfecto. Ajá.
Como les digo, no es que suspendan todo lo que han conocido, no, es lo que ustedes conocieron, ahora con las leyes biológicas ya tiene más sentido. ¿Sí me explico? Tiene más sentido y ahora la potencializas, puesto que ya sabes qué hacer y en qué momento. Y en qué momento sabes que después de que lo que le has hecho va a venir una crisis. Ajá. Entonces, así es como te va a ayudar a trabajar. Entonces, así como manejaste la reflexología, el curso que voy a dar de el método Martínez es independiente de lo que es la nueva medicina germánica, es terapia. Se aprende y la puedes aplicar con sentido biológico, ya sea que haya un conflicto, ya sea que haya un traumatismo, ya sea que haya un envenenamiento. Pero al mismo tiempo te va a ayudar con los deportes, te va a ayudar con tu claridad y muchas otras cosas. O sea, es un método terapéutico que yo lo he adaptado y que me ha dado muchísimos resultados y la verdad no veo que lo manejen otros. Y si empieza a manejarlo otras personas, la mayoría lo han visto de acá. Este, así que en ese sentido, por eso le estoy poniendo método. Yo soy Martínez, Carlos Martínez, y de Mar, así que es Martínez. Ajá. Entonces, cuando haga ese, no se lo pierdan. Ajá. Vale la pena porque va a estar muy interesante. Y créanme que cuando entren en crisis, lo que tú manejes en terapia, más esto, no, hombre, no va a haber a quien no puedas ayudar, ¿no? Ok. Este, mientras recuerden que si usted está viendo este video, porque alguien le compartió el link, tenemos un canal en YouTube que se llama Mar y NMG. Yo le recomiendo que vaya para allá, se sume, se suscriba, le dé clic a la campanita para que te avise de todos estos. Hay una sección, cuando estás en YouTube te pone los videos, no te pone los en vivo. Ahí en la parte donde dice live, ahí van a estar todos estos videos. Entrevistas a doctores, a pacientes, Noche de Valientes y cualquier otra cosa que necesitemos. Ajá. Entonces, háganlo. Ajá. Y recuerden que también en la parte de la descripción, ahí está también mi teléfono, mi WhatsApp, para aquellos que quieran tener una asesoría personalizada. Lo que hablamos aquí es un tema general, ahora hay que aterrizarlo contigo, o sea, en tu caso, con todo eso, y empezamos a trabajar lo que ya la terapia, ¿entiendes? Y así ya vas teniendo una asesoría personalizada más completa. Y si nos quieres ayudar, porque sí, nos quieres ayudar, te sobra un pesito para ahí, pues en este momento sí es de mucha ayuda. Te digo, el canal está, el patrocinador es Carlos Martínez, el director es Carlos Martínez, el presentador es Carlos Martínez y mi perrito campeón y todos no crean que son de mucha ayuda, más llegan y empujan. La otra vez miré a mi campeón caminando bien campante con una de mis cámaras ahí en el hocico. Me ha roto micrófonos, me ha roto material que hay que volver a reponer. Sí, tengo incluso este micrófono. Estoy viendo que necesito otro micrófono, para que se oiga mucho mejor, ¿entienden? Entonces, y así en general, ¿ok? Espero que este video les esté gustando. Recuerden que va a quedar grabado para que lo compartan, háganselo llegar a sus amigos. Necesitamos que se siga viendo, necesitamos cambiar vida, necesitamos que la gente sepa que sí tiene cura lo que él tiene, que no se esperen hasta que le digan que lo suyo es incurable, entrar en pánico, y no, no, ya de una buena vez, ahorita ya vamos sabiendo. Te dicen a ti, no, pues que te quedan 6 meses de vida. Carlos Martínez me dijo que no hay nada incurable. Vamos allá con él. Ujú. Y abordamos. Si yo no sé cómo ayudarte, te mando con alguien que sí. Pero de que sales adelante, sales adelante. ¿Ok? Ujú. Entonces, si no hay más preguntas, ni en vivo, ni en el chat, pues vamos a dar por terminada la plática. Así que voy a dar un minuto para saber si no hay preguntas, ni allá ni acá.
Si quieren, como les digo, todavía se pueden sumar a la transmisión y hacer la pregunta directamente ustedes y ya te abordo el tema. Está corriendo el minuto, ¿ok? Turururu. Entonces, Jaime, abrazo. Igualmente, amigo, te estamos esperando aquí. Síguenos en el canal y ahí platicamos luego. Tenemos charlas pendientes. A ver si te nos incorporas acá en el grupo, ¿ok? Él es psicólogo. Ajá, entonces podríamos hacer una buena mancuerna. Ujú. Tu. Ok, ya no hubo más preguntas. Entonces pasamos a despedirnos. Bueno, amigos, su amigo Carlos Martínez, espero les haya gustado, espero que compartan, espero que le den like y los espero el domingo. Si no tengo invitados, sacaremos otra noche de valientes con algún tema para desarrollar, ¿sí? Pero vamos a ver si logramos conseguir algún invitado especial para tocar ese 10 los domingos a las 10. Son 2 días a la semana, martes a las 6 p.m. hora Mexicali, hora Los Ángeles, 7 p.m. hora México para que hagan sus ajustes. Y los domingos a las 10 de la mañana, hora Mexicali, hora Los Ángeles, 11 hora México DF para que hagan sus ajustes. Así que, pues me despido y hasta la vista. Ya. Entonces, damos por terminar la transmisión y el